¿Alguna vez te has preguntado por qué la manzana se convirtió en el símbolo del fruto prohibido en la historia de Adán y Eva? ¿Por qué, entre todos los frutos del Edén, es la manzana la que quedó marcada como el origen del pecado y la caída de la humanidad? ¿Acaso la Biblia menciona realmente este fruto o esta es una interpretación que ha sido aceptada con el tiempo? Imagina el jardín del Edén, un paraíso perfecto donde no existía el dolor, la muerte ni la separación entre Dios y el ser humano. Un lugar donde todo estaba en completa armonía. Pero en medio de este paraíso había algo que destacaba: la árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dio a Adán y Eva una única instrucción clara: podían comer de cualquier árbol del jardín, excepto de ese. Sin embargo, ¿qué los llevó a desobedecer? ¿Qué los hizo extender la mano y tomar del fruto prohibido? El pecado no comenzó con el acto de comer un fruto, comenzó con la duda. La serpiente no obligó a Eva a comerlo, simplemente sembró en su corazón una pregunta: ¿realmente Dios les ha dicho que no coman de este árbol? Y ahí comenzó el cambio. Lo que parecía ser solo una restricción se convirtió en un desafío a la libertad. El deseo de saber más, de ir más allá de los límites establecidos, despertó en Eva un impulso irrefrenable. Pero la pregunta sigue en pie: ¿era realmente una manzana? Durante siglos, esta imagen ha sido reforzada en el arte, la cultura y las representaciones visuales de la historia del Edén. Sin embargo, en ningún momento la Biblia menciona que el fruto prohibido fuera una manzana. Entonces, ¿de dónde proviene esta idea? Para responder a esta pregunta, debemos analizar cómo las traducciones, las interpretaciones y la influencia de diversas culturas moldearon nuestra percepción de este relato. Lo que descubriremos puede sorprenderte y cambiar la manera en que has visto esta historia toda tu vida. Antes de continuar, me gustaría invitarte a dejar un comentario aquí abajo. ¿Tú también creías que el fruto prohibido era una manzana? ¿Qué opinas sobre esta representación? Tu participación es muy importante porque al interactuar con este video ayudas a que más personas descubran la verdad detrás de la palabra de Dios. También no olvides suscribirte al canal y dar like al video. Ahora, adentrémonos juntos en este misterio y descubramos la verdadera historia del fruto prohibido. La historia del fruto prohibido se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3, y es uno de los relatos más enigmáticos y trascendentales de la Biblia. Dios había creado un paraíso para el ser humano, un lugar donde no existía el sufrimiento ni la muerte, donde todo era provechoso y perfecto. Sin embargo, en medio del Edén, estableció un límite claro: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Este mandato no era una simple prohibición sin propósito. Dios le dio a Adán y Eva libertad, pero con ella venía una responsabilidad: la elección de confiar en su Creador o de desafiar su palabra. Y fue en ese momento donde apareció la serpiente, una figura misteriosa y astuta que sembró la duda en Eva con una pregunta sutil pero devastadora: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Aquí comienza la caída. Eva no solo miró el fruto, sino que lo percibió de una manera nueva, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Génesis 3:6. El deseo de conocimiento, de ir más allá de los límites impuestos por Dios, fue más fuerte que la advertencia divina. Adán y Eva comieron del fruto, y en ese instante la inocencia se rompió. Pero, una vez más,
La pregunta sigue en pie. ¿Era realmente una manzana? Cuando leemos el relato en el original hebreo, nos damos cuenta de que la Biblia nunca menciona qué tipo de fruto era. Simplemente se le llama el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿de dónde proviene la idea de que era una manzana? El origen de la manzana como fruto prohibido. Para responder a esta pregunta, debemos remontarnos a la historia de las traducciones bíblicas y a la influencia de la cultura occidental. En el siglo IV, San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, en la famosa Vulgata, una versión que se convirtió en el texto estándar de la Iglesia durante siglos. En latín, la palabra malus tiene un doble significado. Puede significar tanto malvado como manzano. Esta ambigüedad lingüística podría haber llevado a la asociación errónea del fruto prohibido con una manzana. Además, durante la Edad Media y el Renacimiento, muchos artistas representaron el pecado original en pinturas y esculturas, y casi siempre retrataron a Eva sosteniendo una manzana. Estas imágenes reforzaron en la mente colectiva la idea de que la manzana era el fruto del Edén, aunque la Biblia nunca lo afirmara. Sin embargo, en la tradición judía y en otras interpretaciones cristianas antiguas, el fruto prohibido ha sido identificado con diferentes opciones. Algunos creen que fue una higuera, basándose en que Adán y Eva, al darse cuenta de su desnudez, cubrieron su cuerpo con hojas de higuera. Génesis 3:7. Otros sugieren que fue una vid, asociada con la embriaguez y la corrupción en otras partes de la Biblia. Incluso hay quienes creen que podría haber sido un fruto completamente desconocido para el ser humano moderno. El verdadero mensaje detrás del fruto prohibido, más allá de la identidad del fruto. Lo que realmente importa en este relato es la enseñanza espiritual que nos deja. El fruto representa la prueba de la obediencia y la confianza en Dios. No era el fruto en sí mismo lo que trajo la caída de la humanidad, sino la decisión de Adán y Eva de escuchar una voz que los alejó de la voluntad divina. Dios había dado un mundo perfecto, pero la humanidad quiso más. La serpiente ofreció la promesa de una vida sin restricciones, de conocimiento sin límites. Y al igual que en el Edén, hoy en día seguimos enfrentando la misma tentación. Queremos respuestas rápidas, queremos tomar el control de nuestro destino sin considerar la dirección de Dios. Pero la verdadera sabiduría no viene de desafiar a Dios, sino de confiar en su plan perfecto. La historia de Adán y Eva no es solo una historia antigua, sino un reflejo de nuestra propia lucha entre la obediencia y el deseo de seguir nuestro propio camino. En la siguiente parte, exploraremos cómo esta lección sigue siendo relevante hoy en día y cómo podemos aplicarla en nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas ahora mismo? La historia del fruto prohibido no es solo un relato antiguo sobre el origen del pecado. Es una enseñanza viva que sigue teniendo eco en nuestra realidad actual. Aunque no vivamos en el jardín del Edén, seguimos enfrentando las mismas tentaciones que Adán y Eva. Todos los días nos vemos ante decisiones que nos llevan a elegir entre la obediencia a Dios o el deseo de seguir nuestro propio camino. Pensemos en cómo la historia de la caída se refleja en nuestra vida cotidiana. Dios nos ha dado dirección, nos ha mostrado el camino correcto a través de su palabra, nos ha dado libertad, pero con ella también nos ha dado límites para nuestro bien. Sin embargo, ¿cuántas veces nos dejamos seducir por aquello que parece atractivo a los ojos, pero que nos aleja de Dios? Eva miró el fruto y lo vio bueno para comer, agradable a la vista y deseable para alcanzar sabiduría. Estas mismas características siguen definiendo muchas de las tentaciones que enfrentamos hoy en día. Veamos algunos ejemplos.
Cuando buscamos satisfacción inmediata, sin pensar en las consecuencias, estamos cayendo en el mismo engaño. Nos encontramos con situaciones que parecen inofensivas, pero que poco a poco nos alejan de la presencia de Dios. Un negocio que promete ganancias fáciles, pero que requiere deshonestidad. Una relación que parece atractiva, pero que nos aparta de los principios divinos. Un placer momentáneo que nos consume y nos deja vacíos después. El enemigo sigue usando la misma estrategia que en el Edén. No nos obliga a alejarnos de Dios, simplemente siembra la duda en nuestro corazón. Nos hace cuestionar si realmente la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Nos dice que podemos definir nuestra propia moral, que podemos vivir sin consecuencias. Nos hace creer que Dios quiere restringirnos, cuando en realidad Él quiere protegernos. El conocimiento sin Dios, la falsa promesa del fruto prohibido, uno de los aspectos más profundos de esta historia, es la idea de que el fruto del Edén otorgaba conocimiento. No cualquier conocimiento, sino el conocimiento del bien y del mal. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Realmente necesitaban Adán y Eva ese conocimiento? Dios ya había creado un mundo donde todo era bueno. Adán y Eva no necesitaban conocer el mal porque vivían en la plenitud de la presencia divina. Sin embargo, quisieron tomar el lugar de Dios, definir por sí mismos lo que era correcto e incorrecto. ¿Y no es acaso lo mismo que ocurre hoy en día? Vivimos en un mundo donde la gente quiere definir su propia verdad, donde lo que antes se consideraba malo, ahora es aceptable, donde los valores cambian constantemente según la conveniencia del momento. Pero cuando el ser humano se aleja de la verdad de Dios y decide por sí mismo lo que es bueno y malo, el resultado es el mismo que en el Edén: destrucción, confusión y separación de Dios. Las consecuencias de alejarse de Dios. Después de que Adán y Eva comieron el fruto, la primera consecuencia fue la vergüenza. Se dieron cuenta de su desnudez y trataron de cubrirse con hojas de higuera. Pero más allá de la desnudez física, hubo una desnudez espiritual. Perdieron la pureza, la inocencia y la cercanía con Dios. Esto sigue ocurriendo hoy en día. Cuando elegimos desobedecer a Dios, al principio puede parecer que nada malo sucede, pero con el tiempo sentimos el peso de nuestras decisiones. Nos sentimos vacíos, insatisfechos, distantes de Dios. Y al igual que Adán y Eva, intentamos cubrirnos con nuestras propias soluciones, con excusas, con justificaciones, con distracciones. Pero Dios no quiere que vivamos en vergüenza ni en culpa. Él quiere restaurarnos. Y aquí es donde entra la esperanza. Dios sigue llamándonos de vuelta a Él. Después de la caída, Dios no abandonó a Adán y Eva. Los buscó en el jardín y les hizo una pregunta clave. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. Dios no preguntaba porque no supiera la respuesta, sino porque quería que ellos reflexionaran sobre su estado. Esa misma pregunta sigue resonando hoy. ¿Dónde estás? Tal vez sientes que has tomado decisiones que te han alejado de Dios. Tal vez has creído en mentiras que te hicieron pensar que estabas eligiendo lo mejor para ti. Pero Dios sigue buscándote. Él sigue llamando tu nombre y ofreciéndote una oportunidad de regresar a Él. Jesucristo vino al mundo para restaurar lo que se perdió en el Edén. Mientras Adán y Eva desobedecieron en un jardín, Jesús fue obediente en otro jardín, Getsemaní. Mientras Adán y Eva trataron de ocultarse de Dios, Jesús se entregó voluntariamente para restaurar nuestra relación con el Padre. La historia del fruto prohibido no es solo una historia de caída, sino también una historia de redención. Es un recordatorio de que, aunque hemos fallado, Dios sigue ofreciéndonos una oportunidad de volver a Él. En la próxima parte hablaremos
del encuentro con Dios, de cómo podemos experimentar su perdón y restauración en nuestra vida. Pero antes de seguir, quiero invitarte a compartir tu reflexión en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que tomaste decisiones fuera de la voluntad de Dios? ¿Cómo encontraste el camino de regreso a Él? Tu testimonio puede ser una bendición para alguien más. También no olvides darle like al video y suscribirte al canal para seguir profundizando en la palabra de Dios. Ahora, avancemos juntos hacia el encuentro con nuestro Creador. Ahora iniciaremos la última reflexión de la palabra de Dios. Desde el principio de la historia de la humanidad, Dios ha buscado una relación cercana con el ser humano. Creó un mundo perfecto, lleno de armonía, donde no existía la separación entre Él y su creación. Pero cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, todo cambió. No solo desobedecieron un mandato divino, sino que rompieron la comunión con Dios. Sintieron vergüenza, miedo y, por primera vez, el deseo de esconderse. Pero aquí hay algo importante que no debemos pasar por alto. Dios no los abandonó. No los destruyó de inmediato, ni los dejó solos en su vergüenza. En lugar de eso, Dios los buscó. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Génesis 3:9. Esta es una de las preguntas más poderosas de toda la Biblia. Dios sabía exactamente dónde estaba Adán. No preguntaba porque desconociera su paradero, sino porque quería que Adán mismo reflexionara sobre su condición. Dios seguía siendo el mismo, pero el hombre ya no era el mismo después de haber pecado. Esta pregunta sigue resonando hoy. Dios sigue preguntándonos, ¿dónde estás? No se trata de un lugar físico, sino de nuestra condición espiritual. ¿Dónde estamos en nuestra relación con Dios? ¿Nos hemos alejado? ¿Nos hemos escondido tras nuestras preocupaciones, nuestras excusas o nuestra culpa? El amor de Dios más allá de la caída. Muchos creen que la historia de la caída es solo una historia de castigo, pero en realidad es una historia de amor y misericordia. Dios tenía todo el derecho de apartarse del hombre, pero en lugar de eso, fue Dios quien dio el primer paso para restaurar la relación. Después de que Adán y Eva intentaron cubrirse con hojas de higuera, Dios hizo algo sorprendente. Y Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Génesis 3:21. Este detalle es profundo. Dios mismo les hizo vestiduras de piel, lo que implica que hubo un sacrificio. Desde el inicio, Dios estaba mostrando que el pecado traía consecuencias, pero que Él proveería una manera de cubrir nuestra vergüenza. Este acto es una sombra profética de lo que vendría después, el sacrificio de Jesús. Lo que Adán y Eva perdieron en el Edén, Cristo lo restauró en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios no nos deja en nuestro pecado. Nos busca, nos llama y nos ofrece restauración. Dios nos sigue buscando hoy muchas veces. Después de haber cometido errores, sentimos que Dios ya no nos quiere, que hemos fallado demasiado, que no somos dignos de su perdón. Pero si algo nos enseña la historia del Edén, es que Dios nunca deja de llamarnos. No importa cuán lejos hayamos caído, cuántas veces hayamos desobedecido, o cuántas veces hayamos intentado escondernos, Dios sigue preguntando, ¿dónde estás? No porque necesite saber la respuesta, sino porque quiere que volvamos a Él. Jesús contó una historia que ilustra perfectamente el amor del Padre. La parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15:11-32. Un joven decidió abandonar a su padre y gastar toda su herencia en una vida de pecado.
Terminó solo, sin recursos, viviendo entre los cerdos, pero cuando decidió regresar, su padre no lo rechazó. Al contrario, lo estaba esperando y corrió a abrazarlo. Dios es ese Padre amoroso que no nos deja en nuestra vergüenza. Él nos llama, nos espera y está listo para restaurarnos. Volviendo al encuentro con Dios, el encuentro con Dios no es solo una experiencia del pasado, es algo que podemos vivir hoy. Pero para ello, necesitamos dar un paso de fe. Aquí hay algunas cosas que podemos hacer para reencontrarnos con Dios. Reconocer nuestra condición. Así como Adán y Eva se dieron cuenta de su desnudez, debemos reconocer cuando nos hemos alejado de Dios, no para vivir en culpa, sino para entender nuestra necesidad de su gracia. Responder a su llamado. Dios nos está buscando, pero depende de nosotros responder. La oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes son formas de acercarnos a Él, aceptar su perdón y su amor. No importa qué hayamos hecho, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos. Su amor es más grande que cualquier error. Caminar en obediencia. La restauración con Dios no significa solo recibir su perdón, sino también decidir caminar en su voluntad. Adán y Eva desobedecieron y sufrieron las consecuencias. Nosotros tenemos la oportunidad de aprender de sus errores y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere encontrarse contigo hoy. Tal vez sientes que Dios está lejos, que no puedes escuchar su voz. Pero la verdad es que Él está más cerca de lo que imaginas. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Hoy, Dios te está llamando por tu nombre. No importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho. Él sigue preguntando, ¿dónde estás? Y está esperando que des el paso para volver a su presencia. En la siguiente parte hablaremos de cómo podemos llevar este mensaje a otros y fortalecer nuestra fe diariamente. Pero antes, quiero invitarte a compartir en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que estabas lejos de Dios? ¿Cómo fue tu experiencia de volver a Él? Tu historia puede inspirar a alguien más. También, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Juntos, seguimos creciendo en la fe y conociendo más sobre el amor de Dios. Oración final. Dios siempre ha llamado al ser humano desde el principio de los tiempos. Cuando Adán y Eva pecaron, Él no los abandonó. Los buscó, les habló, y aunque sufrieron las consecuencias de su desobediencia, Dios les dio esperanza. Esa esperanza sigue viva hoy. Dios sigue llamando a cada uno de nosotros, preguntándonos, ¿dónde estás? Tal vez has sentido que te has alejado de Dios, que tus errores te han separado de Él. Tal vez has caído en la trampa del engaño, creyendo que el camino del mundo es mejor que el camino de Dios. Pero quiero decirte algo, Dios nunca ha dejado de buscarte. No importa cuántas veces hayas caído, no importa qué tan lejos creas que estás, su amor y su gracia siempre estarán disponibles para ti. La historia del fruto prohibido nos muestra una verdad poderosa. Somos libres de tomar decisiones, pero cada decisión tiene una consecuencia. Adán y Eva decidieron desobedecer y la humanidad entera sufrió las consecuencias. Pero Dios, en su infinita misericordia, proveyó una salida. Desde el mismo momento de la caída, Él tenía un plan para redimirnos. Ese plan se cumplió en 1100 Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22. Jesucristo vino a restaurar lo que el pecado destruyó. Él es la respuesta a nuestro quebranto, la luz en nuestra oscuridad, el puente que nos reconcilia con Dios. La pregunta es, ¿aceptarás su llamado? Hoy Dios te está llamando. Él quiere que tomes una decisión, seguir tu propio camino o confiar en Él. Él te ofrece perdón, restauración y vida eterna.
No importa lo que hayas hecho, Él está con los brazos abiertos, esperando que vuelvas a su presencia. Si sientes que Dios te está hablando a través de este mensaje, quiero invitarte a hacer una oración. No necesitas palabras complicadas ni fórmulas religiosas. Solo necesitas hablar con Él, abrir tu corazón y decirle que quieres regresar a casa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Dios está a la puerta de tu corazón. Ábrele, tu participación es clave. Ahora que has escuchado este mensaje, quiero invitarte a que hagas algo muy importante. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Te ha hablado Dios a través de este mensaje? ¿Qué enseñanza te ha dejado? Tu testimonio puede ser la respuesta que alguien necesita leer. También quiero animarte a que te suscribas al canal. Aquí seguimos profundizando en la palabra de Dios, buscando respuestas y fortaleciéndonos juntos en la fe. Activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y por último, dale like a este video. No es solo un gesto, sino una forma de ayudar a que este mensaje llegue a más personas. YouTube recomienda los videos con más interacciones, así que cuando das like, estás ayudando a que más personas reciban esta palabra de esperanza. Dios tiene grandes cosas preparadas para tu vida. Este no es el final de tu historia, sino el comienzo de una nueva etapa en la presencia de Dios. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.